Bendiciones abundantes para todos. Dios les guarde y les bendiga. Les habla el pastor Jonathan Labrador. Y esta es la comunidad cristiana Los Cocuyos. Y estamos aquí en el Valle, en Caracas, Venezuela. Y seguimos con nuestra serie en el Evangelio de Marcos, el Hijo del Hombre en acción. Y hemos llegado a nuestra enseñanza, el mensaje número 41. Cada una de estas enseñanzas que forman parte de esta serie la pueden encontrar en nuestros canales en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos, y en nuestra página en Facebook, también Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Estamos en el punto del no retorno del ministerio de Jesús, ya en la semana final, rumbo al Gólgota, a la cruz, allí fuera de Jerusalén, al lugar de la calavera. Un lugar dispuesto para que Jesús cumpliera el plan de redención, le diera el toque final y saliera victorioso de este plan y nos diera el regalo de la vida eterna por su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Se están desarrollando ciertos eventos y ahora estamos en un evento que es especial. Va a hablar de dos disciplinas espirituales. Jesús va a adentrar a los discípulos ahora en otro tema crucial rumbo a la cruz, pero pronto a dejarlos solos y a ellos tener que encargarse del ministerio aquí en la tierra. El título de la enseñanza, Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Es tomado de la misma expresión de Jesús como una respuesta a una afirmación y en el paralelo en Mateo, en una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, Marcos 11, 20 al 26. También el paralelo en Mateo 21, pero vamos a tener una palabra de oración previa a nuestra introducción, a la lectura y al desarrollo de esta enseñanza. Te pediría que estés muy pendiente porque es una enseñanza muy pertinente para cada uno de nosotros. Totalmente pertinente y totalmente actual, aunque haya sucedido hace más de 2000 años, es la palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta los tuétanos de los huesos y hasta el alma. Y la palabra nunca vuelve vacía. Le pido al Señor que ella haga su trabajo en nuestras vidas el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra haga su trabajo y su obra hoy en nuestras vidas, trayendo nuestros sentidos a sintonizarse con tu palabra. Y que pueda dejarnos estatura y que pueda dejarnos hoy enseñanzas para nuestra vida, de manera práctica, que podamos acercarnos a tu palabra confiando que ella es inerrante e infalible y que ella contiene todo el consejo de Dios. Padre, gracias. Y llévanos a través de esta enseñanza, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Y amén. Estamos entrando en Jerusalén. Jesús viene de un momento crucial en el templo. Jesús viene de hacer una gran confrontación dentro del templo y debe retirarse hacia las afueras. Al día siguiente, de regreso, los discípulos se percatan que la higuera está seca. Partiremos de allí. Ya ellos habían escuchado a Jesús porque Marcos dice, y los discípulos estaban escuchándolo. Es decir, los discípulos habían escuchado esta aseveración, este mandato, esta maldición de Jesús sobre la cruz. Para muchos, una reacción sobremanera la que había tenido Jesús sobre un árbol que no estaba a tiempo de dar frutos. Pero al fin y al cabo es Jesús. Jesús sabe muy bien lo que está haciendo. Y ellos tienen una afirmación, una expresión, y en Mateo nos dice que es una pregunta. Jesús tiene respuesta para ello. Pero quiero colocar una introducción y quizás colocándonos en el contexto de lo que hoy está sucediendo en algunas ciudades de los Estados Unidos, particularmente en Asbury, allí en Estados Unidos, lo que han denominado un avivamiento. Y otras ciudades también todo pareciera indicar que al inicio de esta semana, día domingo, al entrar en Jerusalén, la ciudad, por lo descollante que estaba de personas,
por el fulgor, por el fragor de la gente, el festín que se está dando, la entrada que se ha denominado triunfal de Jesús en Jerusalén sobre el pollino de asna. Todo parece indicar que la ciudad estaría sumergida o experimentando un gran avivamiento. Y por eso lo he dicho en el contexto de lo que hoy estamos viviendo. Cerca de 2 millones de personas dándose congregación en Jerusalén, en la ciudad santa. Pues todo lo que está sucediendo está a la vista de los romanos. Están sumamente preocupados, están vigilantes por cualquier turba que se levante en este tiempo. Y ellos están coreando y están aclamando acerca de Jesús: ¡Hosana al Rey que viene! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana! Parecía un verdadero avivamiento. Si nosotros no tuviésemos la historia, si nosotros no tuviésemos 2000 años de historia, ni supiésemos lo que estaría pasando después, de verdad estuviésemos confundidos y creyendo que estamos frente a un verdadero avivamiento. Pero estamos en día domingo, lunes ya, entrando el martes, para que los discípulos se den cuenta de lo que ha sucedido. Está seca desde la raíz y faltarían escasos 3-4 días para percatarnos que la historia de los evangelios nos habla de que esas mismas personas que estaban coreando en el fragor de una fiesta de Pascua, hablando acerca de Cristo, un domingo de Ramos, ¡Hosana!, serían las mismas que estarían coreando para que crucificaran al Mesías. Entonces no es un avivamiento el que está experimentando Jerusalén, es una fachada, definitivamente, es una fachada sin sustancia. Esos mismos que están coreando vítores a favor del Rey son los mismos que aclamarán a viva voz: crucifíquenle al final de la semana. Todas esas expresiones de alabanza y de fervor religioso no concuerdan con la realidad de sus corazones. Hay una doble cara, hay una doble situación que estamos viendo allí. Al inicio de la semana, alabanza por lo más alto, y al final de la semana hay un vacío en sus corazones. Y hay un fragor y un vítores, pero no a favor de Jesús, a favor de Barrabás. Entonces hay corazones vacíos. Y aunque estemos en el lugar correcto, aunque estemos haciendo las cosas correctas, aunque estemos adorando a la persona correcta, ciertamente ellos estaban en el lugar correcto, estaban en Jerusalén, estaban adorando a la persona correcta, estaban adorando al Rey de Reyes, estaban haciendo las cosas correctas, estaban observando la fiesta de Pascua. Todo parecía que esta fiesta de Pascua en Jerusalén iba a estar vibrante, espiritualmente hablando. Y ante de esa demostración de algarabía en la ciudad, Jesús llora, pero no llora de alabanza, de alegría. Llora por la condición del corazón del pueblo en Israel. Jesús sabe perfectamente el estado de nuestros corazones. Jesucristo sabe y el Espíritu Santo sabe muy bien cómo está la calidez o el enfriamiento de nuestro espíritu en este preciso momento. Y lo que hemos leído de los evangelios sabemos que no fue así, no fue un avivamiento. Hay corazones solos, desolados. Y si tú no has leído los evangelios, bueno, te invito, es muy importante que lo leas, que leas los evangelios. Leas los 4 evangelios, dan fe de esta última semana: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, evangelios sinópticos y el evangelio de Juan dan fe de esto. Muchas de estas personas aclamaron a Jesús, pero muchas de ellas también dieron vítores en contra de Jesús. Crucifíquenle al final de la semana. Jesús pasa la noche en casa de sus amigos en Betania, Marta, María y Juan, y en la semana se levanta con mucha hambre y va directo a una rama, un árbol, a una higuera, y él la ve frondosa, llena de hojas.
pero se topa con que es una higuera que no tiene fruto y Jesús tiene hambre. Pero Jesús también sabe por qué la higuera no tiene hojas. Y recordemos que la higuera, en nuestra enseñanza más reciente de esta serie, el sermón número 40, ahí hablábamos acerca de la simbología que representaba el árbol. Está representando a la situación espiritual del pueblo de Israel. Pero hoy, más reciente en nuestros tiempos, está representándonos a ti y a mí. Me representa mi condición espiritual. Porque podemos estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, levantando las manos hacia el Dios correcto y nuestro corazón está tan vacío y nuestra condición espiritual está tan quebrada. Estamos en una quiebra espiritual, literalmente. Basta que podamos mirar a nuestro alrededor, cómo está la situación a nuestro alrededor. Pero no vayamos tan lejos. Volteemos a nuestro propio interior, revisemos nuestro corazón. Basta que nos miremos al espejo. Basta que veamos en dónde están nuestros afectos, cuáles son nuestros valores, si hemos vendido nuestros principios. Basta mirar en dónde están nuestras creencias hoy. Basta mirar cómo está nuestra vida de oración, nuestra espiritualidad, cómo está, dónde está nuestra fe hoy. Basta mirar a nuestro propio interior, un ejercicio de autoobservación. No te va a durar mucho tiempo para percatarnos de la verdadera situación espiritual. Vayamos a Marcos 11:14, previo a nuestra lectura de nuestra enseñanza el día de hoy. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahí está la condición espiritual del pueblo de Israel. Y sus discípulos le estaban escuchando. Y como lo vimos en nuestra lección de esta enseñanza, esto no fue una reacción desmedida del Mesías. Jesús no está teniendo una reacción descontrolada. Por el contrario, está dando un anuncio profético del estado del pueblo de Israel. 40 años más tarde, el pueblo de Israel sería llevado a la mínima expresión, sería destruido. Y esto habla de la esterilidad del pueblo y la maldición que pesaba sobre ellos. Es en este contexto en el que se está dando este evento, cuando ellos regresan al día siguiente, día martes, y hoy vamos a hablar acerca del poder de la fe y la oración. Ellos se habían percatado de lo que Jesús había hecho. De hecho, vamos a iniciar nuestra lectura. Te pediría que nos acompañaras, Marcos capítulo 11, versos 20 al 26. Por la mañana, cuando pasaban viendo la higuera seca desde las raíces. Vuelvo a leer, leí mal. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Puedo notar cierto asombro de Pedro, y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Esa es la frase que es el título de esta enseñanza. Tened fe en Dios. Y ya vamos a ver cuál es la manera en la que Jesús toma este evento. La pregunta que ellos hacen, que Marcos no la relata, pero la relata Mateo, la pregunta que ellos hacen, todo lo que significa esa pregunta y la gran enseñanza que Cristo les está dando a ellos y nos está dando a nosotros. Tened fe en Dios. En verdad os digo, esta frase es simplemente, esto es cierto lo que les voy a decir. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Vayamos con el verso 20 y 21. Tened fe en Dios. Por la mañana, cuando pasaban, vienen de regreso nuevamente de Betania. El día anterior, al final del día, ya se había dado el decreto de maldición sobre la higuera, pero ellos estaban desapercibidos de esto, porque eso había sucedido temprano el lunes en la mañana, cuando Jesucristo
y probablemente el resto de los discípulos habían tenido hambre, Él maldice la higuera, pero es la condición espiritual del pueblo. No es la higuera per se como un árbol que da fruto. Ya este es el día martes. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Es decir, había sido de inmediato, mis amados, lo que había sucedido con este árbol. Y esto no sucede de manera natural así. Esto genera un asombro en la vida de los apóstoles y genera una pregunta que la relata Mateo, y ya vamos a leerla en unos minutos. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es una afirmación sorpresiva que hacen los discípulos al Señor sobre el estado de la higuera. Pero esto se convierte en una pregunta. En el paralelo, en Mateo 21:20, vamos a leerlo. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y lo decían en pregunta: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Esto es un asombro. Es el mismo asombro que nos narra Marcos, pero aquí en forma de pregunta. ¿Cómo es esto? Y la pregunta es importante. ¿Cómo sucedió esto, maestro? ¿Cómo es que algo que sucede de manera natural en meses, quizás es un año, en medio año, cómo sucedió esto al instante? Esta pregunta necesita ser satisfecha, la respuesta necesita ser entregada. Y la pregunta tiene que ver con el poder que operó en Jesús para hacer que esto sucediera. Eso es lo que tiene asombrados a los discípulos. Los discípulos no conocen al Maestro en la facultad o en la magnitud realmente. La magnitud es la palabra. En la magnitud en la que Él se había mostrado. Ellos no lo han conocido fehacientemente. Ellos no tienen idea de quién tienen al frente. Saben que es un Maestro, pero realmente lo van a conocer después. Todas estas cosas ustedes después la van a entender. Esas fueron frases de Jesús hacia ellos. La pregunta tiene que ver con ese poder que opera en Jesús para hacer que esto suceda. ¿Cómo es que opera ese poder? Realmente esa pregunta debe traducirse así: Maestro, ¿cómo es que operó ese poder? ¿Será que nosotros podemos operar así? ¿Será que nosotros podemos decir que baje fuego del cielo e inmediatamente baja? ¿Será que nosotros podemos convertir las cosas, las piedras en pan porque tenemos hambre? ¿Cómo es que opera ese poder? Porque esto no sucede de manera natural, de un día para otro, de un instante para otro. Esto sucede en meses. ¿Cómo es que ese poder entra en acción? Y por eso es que Jesús les dice esta frase: tened fe en Dios. Y allí Jesús aprovecha para hablarles del poder de la fe y del poder de la oración, y de eso quiero hablarte hoy. Versos 22 y 23. Y Jesús respondió diciéndoles, porque ante ese asombro, ante esa duda, esa curiosidad que quedó allí, Jesús no puede dejar que eso quede allí no resuelto. Esa pregunta que plantea Mateo no puede quedar sin resolverse. Jesús tiene que responder diciéndoles: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y tú podrás decir: yo tengo fe en Dios, pastor. No, Jesucristo está hablando de otra cosa. Bueno, yo quiero saber de qué está hablando. Bueno, mantente en sintonía porque de eso vamos a hablar. Del poder de la fe, pero no del poder de la fe en sí misma. Del poder de la oración, pero no la oración, el poder de la oración en sí misma. Muchos de nosotros tenemos fe en la fe y tenemos fe en la oración. Pero no es eso a lo que hemos sido llamados. La palabra aquí, la frase dice: tened fe en Dios. Es decir, la fe es un medio, es un vehículo, no es el fin en sí mismo. Y de eso quiero hablarte. Verso 23, en verdad os digo que cualquiera, escucha muy bien mi amado, cualquiera, aquí no hay excepción de personas. Aquí no está llamado el más espiritual. Aquí no está llamado el que está más cerca de Jesús. No, aquí dice cualquiera. Cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón. Hay condiciones. Y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Mi amado, esto es maravilloso. Esto es una gran noticia.
Y es de hacer notar, mis amados, que los discípulos están frente a Jesús. No están frente a cualquier maestro, a cualquier rabí. Están frente a Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Es decir, Jesús les está diciendo, muy claro, mi amado, muy fácil como para un bebé de pecho, de meses, tengan fe en mí. Tengan fe en mí. Yo logro todas estas cosas, pero ustedes están llamados a tener fe en mí. No fe en ustedes, no en la fe que ustedes tienen, no en fe en la oración que ustedes hacen. Estamos llamados, mis amados hermanos, tú que me ves o tú que me escuchas en este momento, desde donde estés, estamos llamados a tener fe en Dios. La fe es un vehículo. La fe es un medio, no es un fin. La fe es un medio, es un vehículo que nos lleva a Jesús. Jesús es el objeto de la fe y la fe necesariamente tiene que llevarnos a Cristo Jesús. Los discípulos entenderían esto posteriormente. ¿Qué cosa? Lo vital que era la oración, lo vital que era la fe para la vida cristiana. En estos momentos quizás no lo necesitan. ¿Saben por qué? Porque Jesús está frente a ellos. Lo que ellos necesitaban, todas sus carencias eran satisfechas en Cristo Jesús. Tienen a Jesús al frente de ellos. Es más, ellos no necesitan el reposo. Tienen a Jesús al frente de ellos. Ellos no necesitaban ayunar. Tienen a su ayuno frente a ellos, mis amados. Jesús les dijo eso a los discípulos. Y Jesús les respondió así a los fariseos. Ellos no necesitan ayunar porque me tienen a mí. Ellos no necesitan reposar porque me tienen a mí. Pero vendrá el día en que necesitarán ayunar. Y vendrá el día en que necesitarán orar. Ustedes oraréis así. Vosotros oraréis así. Ellos también, pero nosotros. Nosotros necesitamos entender, conocer, discernir la relación existente entre la fe, la oración y el poder de Dios. Mi amado, en nuestra oración no hay poder. Nosotros hemos escuchado durante siglos y años y en antaño el poder de la oración. Sí, el poder tiene oración, pero es Dios a través de la oración. Es el poder de Dios actuando a través de la oración. Mi amado, y la oración no es más que una invitación a entrar en la presencia de Dios y estar en sintonía con Él. Y la oración no es más que un medio para que nosotros vengamos a estar humillados en su presencia. La oración no es un medio tal, sino para que llevemos gloria a Dios y que para que estemos en sintonía con su voluntad. La pregunta de Mateo, Mateo sobre los discípulos que relata Mateo, de cómo se secó la higuera, tiene la respuesta en Jesús, verso 20. Tened fe en Dios, verso 22. Tened fe en Dios, esa es la respuesta. Tengan fe en Dios, pastor, pero es que estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque estas cosas no cambian, tiene que tener fe en Dios. Pero es que veo que siguen igual. Tienes que tener fe en Dios. Pero esa es una respuesta muy liviana. Es la respuesta que Jesús dio a los discípulos. Tengan fe en Dios. Necesitamos confiar en el Dios que hace lo imposible posible. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios confiadamente. Nosotros necesitamos descansar y reposar en Jesús, que es nuestro verdadero reposo. En Él podemos confiar. Dios es un Dios confiable. Lo vamos a ver a través del testimonio del apóstol Pablo, del testimonio de los profetas, del profeta Nahum, el testimonio de los salmistas, el testimonio de Job, el patriarca. Cada uno de ellos dieron fe de su confianza en el Dios confiable. Cada vez que Jesús recriminaba a los discípulos por no tener incredulidad, eso habla de nosotros hoy. Cada vez que Jesús recriminaba a sus discípulos por no tener fe, eso habla de nosotros hoy. Los fariseos no tenían fe en Dios, aunque hablaban de Dios. Estaban secos. ¿Se acuerdan de la higuera? Eso representaba la vida del fariseísmo, la vida de la religiosidad del pueblo de Israel en el primer siglo. Así estamos nosotros hoy, un gran árbol por fuera, frondoso, lleno de hojas, pero sin frutos, estéril, seco por dentro, mi amado. Eso habla de la espiritualidad de nuestra vida el día de hoy. Eso habla del estado de nuestro espíritu hoy.
de la condición de la espiritualidad del cristiano hoy. Eso habla de una sequedad interna y eso habla de un espacio árido en nuestros corazones, y necesitamos del Maestro para que nos reavive. Necesitamos del don de la fe, del don del arrepentimiento y de la oración a Dios, confiando en Él. ¿Será esa misma situación la que estamos viviendo hoy? ¿Será que estamos teniendo una actitud contumaz y rebelde contra el Dios Santo? Nosotros podemos llegar a tener dudas hoy, ciertamente, pero eso habla de las cosas. Nosotros tenemos dudas, sí, ciertamente, de cosas que no conocemos, de cosas que ignoramos. Y esas dudas, a medida que va pasando el tiempo, vamos satisfaciendo esas dudas, van aclarándose y van desapareciendo de nuestra vida. Pero la rebeldía y lo contumaz del corazón queda. La incredulidad queda, mi amado. Oremos como Pedro: Señor, ayuda mi incredulidad. Oremos como hombres en la palabra: Señor, sé propicio a mí, pecador. Que esa oración será escuchada por el Señor. Los judíos tenían el templo, tenían los rituales, tenían las leyes ceremoniales, tenían los sacrificios, sus fiestas. En eso creían. ¿En qué crees tú hoy? ¿En tus finanzas? ¿En tu familia, que puede salir al socorro en un momento de dificultad en tu propia vida? ¿En tu trabajo? ¿En qué confías? ¿En la academia que tienes? Porque los fariseos confiaban en todo eso, pero no confiaban en Dios. Te puedes encontrar hoy confiando en este mundo posmoderno, un mundo que nos lleva cautivos, no hacia los pies de Cristo, mi amado, en sentido contrario, como Jonás, en sentido contrario a Nínive, hacia Jope. Mi amado, los fariseos tenían todo eso, pero no confiaban en Dios, confiaban en su religiosidad. Escondían su falta de fe en su religiosidad diariamente. ¿Y sabes qué? Eso es lo mismo que nos sucede hoy. No sería necesario tomar el tren del tiempo para ver la incredulidad de los discípulos en el primer siglo. Hoy mismo, en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, estamos viendo esto delante del teatro de nuestros ojos, viendo modelado una incredulidad creciente diariamente. Una falta de fe diariamente, una fe en nuestras oraciones y no en el Dios que da poder a través de la oración. Muchas iglesias hoy repletas cada domingo de personas que pareciera que estuvieran experimentando ciertos tipos de avivamientos, pero hay una fe en sí mismo. Hay un espíritu seco. Experiencias emocionales de una gran cantidad de personas, lágrimas a brotar de los ojos diariamente, pero durante la semana vacíos. Un espíritu seco y vacío. No estamos viendo grandes conversiones producto de estas experiencias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Algo está pasando en nuestra vida. Y esto no tiene que ver con cantidad de personas dentro de nuestras reuniones. Esto no tiene que ver con servicios emotivos, con la música a muy alto volumen, una música estridente. Esto no tiene que ver con músicas de última época. Esto no tiene que ver con moda, ni tiene que ver con cultura. Esto tiene que ver con vidas transformadas, producto del poder de la oración, del poder de la fe y del poder de la palabra predicada que cambia vidas, que transforma almas. Hombres y mujeres cambiados radicalmente. Vidas que viven el Evangelio congruentemente. Lo que dicen, eso es lo que hacen. Vidas que experimentan la relación entre la fe, la oración y el poder de Dios. No una fachada. No vivamos una fachada, mi amado. Yo creo que hoy necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Ven, Señor Jesús. Maranata. Jesús, ven pronto. Y no podemos perder de vista, como lo hemos visto y lo veremos, que al final de la semana, este es el contexto de tener fe en Dios, es al final de la semana. Hasta los discípulos habían abandonado al Maestro a los pies de la cruz. Escasamente estaban a los pies de la cruz, solo Juan, su madre, algunas mujeres. ¿Dónde estaban el resto de los discípulos al final de la semana?
Mi amado, la clave no está en la cantidad de personas, en tu liturgia, en el nivel de tus emociones, en la música estridente, sino en la realidad de tu fe y en los frutos de esa fe, los frutos que producen esa fe. ¿Se recuerdan de la higuera y de su falta de frutas? Bueno, de ese evento Jesús le viene a hablar de fe a los suyos. Es escuchar a Jesús decirle a sus discípulos: ustedes quieren ver el poder de Dios en acción, ustedes quieren ver el poder operando de manera sorprendente. Porque esa es la pregunta, queremos saber cómo opera ese poder, cómo fue que esto fue posible. Entonces Jesús, me lo imagino respondiéndoles: ¿ustedes quieren ver cómo opera ese poder de manera práctica? ¿Ustedes quieren ver a Dios operando ese poder de manera sorprendente? La respuesta es: tengan fe en Dios. Esto no trata de fórmulas. Esto no trata de un método, el metodismo de nuestras vidas actualmente. Esto no trata de fórmulas. Esto no trata de estrategias de evangelización. Esto no trata de estrategias musicales para cuando entremos a predicar, la música es tenue. Pero cuando estemos en un momento de fragor, de una música muy alta, entonces el avivamiento está presente. Esto no trata de eso. Trata de tener fe en Dios. Trata de una espiritualidad llevada a los pies de Cristo Jesús. Trata de la oración consagrada de acuerdo a la voluntad del Padre, sintonizada con la voluntad de Dios, que tendrá resultados en el Señor a su tiempo y como Él quiera obrar, porque Él sabe hacer y llevar a feliz término sus decretos como Él lo quiere hacer. De eso trata, mi amado. La respuesta: tened fe en Dios. No tengas fe en ti mismo. No tengas fe en tus planes, ni en tus finanzas, ni en tu academia, ni en tus ahorros, ni en tus bienes materiales, ni en tus bienes inmuebles, ni en tus inversiones en las acciones, ni en tus propiedades, ni en tus amistades, ni familia. No tengas fe en tus capacidades. Vengamos a tener fe en Dios. Los fariseos tenían fe en el templo, en la religiosidad, en las leyes ceremoniales, en los sacrificios rituales, pero no tenían fe en Dios. Tampoco se trata de tener fe en la fe. Yo tengo fe, pastor, pero háblame de eso. Bueno, yo tengo mucha fe, yo creo que se va a dar. Ok, pero háblame más a detalle de eso. Bueno, que tengo mucha fe y soy positivo, yo creo que se va a dar. Yo creo que eso se va a dar. Ajá, ok, pero háblame más. Bueno, no sé cómo explicarlo. Ok, entonces déjame decirte que tienes fe en ti mismo y tienes fe en tus emociones y estás teniendo un pensamiento positivo. Y eso no es lo que está diciendo Jesús. La fe por sí sola no mueve montañas. Necesitas tener fe en Dios, quien es el que mueve montañas. Pero tampoco yo he visto en el Antiguo Testamento a profetas moviendo montañas o profeta pidiendo a Dios que mueva montañas. Yo no vi a ningún apóstol moviendo montaña, ni tampoco a ningún apóstol pidiéndole a Dios que moviera montaña. Entonces yo creo que hemos estado divagando en nuestra mente y creyendo hasta el sol de hoy que la fe no es más que creer en nosotros porque tenemos fe. Yo creo que en eso se resume nuestra espiritualidad de la fe, nuestro concepto de la fe, nuestra creencia de la fe. Y por eso es que hemos orado y orado y orado y orado. Y Santiago también lo dice: pedid, pero pedís mal. Porque han pedido para vuestro deleite, para sus pasiones, para sus deseos. Y no han pedido conforme al deseo y a la voluntad de Dios. Mi amado, tengamos fe en Dios. La fe por sí sola no mueve montañas. Necesitamos tener fe en Dios. Y si Jesús es Dios, nuestra fe debe estar en Cristo. Posicionalmente nuestra fe no está en el hombre, una fe antropocéntrica. Estamos llamados a tener una fe cristocéntrica, una fe en Cristo Jesús. Tened fe en Dios. Esa fue la respuesta ante eso. Y déjame decirte algo mucho más allá. Ese tener fe no es una recomendación, no es una opinión, no es una sugerencia que Dios está sacando de la manga. No, es un imperativo, mi amado. Y cuando es un imperativo es una orden.
Es una orden. ¿Eso qué significa? El hecho de no tener fe en Dios es una afrenta y es un pecado contra Dios. Estamos llamados a tener fe en Dios. Estamos llamados a tener fe en Cristo. Estamos llamados a confiar únicamente en Dios, únicamente en Cristo. Y de no ser así, si nuestra fe no ha sido encontrada en Cristo, si hay un inventario de la fe del hombre y no está en Cristo, no está en Dios, entonces es una afrenta contra Dios, porque Jesús está dando una orden. El verbo en el griego que está aquí, aunque Jesús está hablando en arameo, el verbo que está aquí en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, el verbo es un imperativo. Tened fe en Dios, es decir, estamos exigidos a confiar en Dios. Ahora, ¿qué significa tener fe en Dios de manera práctica? Ok, pastor, te entiendo. Estoy llegando a entender. No es fácil porque nos han enseñado a ir cimentando nuestra fe en los logros que tenemos. Es decir, si hay dinero en la cuenta, si hay inversiones, si hay algo que me garantice liquidez en algún momento, yo puedo estar tranquilo, porque si entro en alguna enfermedad puedo afrontar esa dificultad. Nos han enseñado a eso, pero ahora esta enseñanza es radicalmente opuesta a lo que nos han enseñado. Pero entonces, ok, está bien. ¿De qué manera práctica yo puedo aprender esto? Bueno, vamos con eso. Te lo respondería así, llanamente. Es descansar confiadamente en el poder de Dios, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. Escucha bien, es descansar confiadamente en Dios, en su poder, en el poder de Dios, en su autoridad, en su fidelidad, en su amor, en su sabiduría. Es confiar en Dios porque Él es fiel a sus promesas. Confío en Dios en su fidelidad porque Él es fiel a sus promesas. Confío en el poder de Dios porque Él tiene poder para cumplirlas. Nada ni nadie obstaculiza los planes de Dios. Es decir, todo lo que Dios se ha propuesto lograr y hacer y llevar a cabo, lo logrará. Lo ha logrado, lo está logrando y lo logrará fehacientemente. Nada frustrará los planes de Dios. Eso habla de su soberanía. Pero entonces, ¿por qué creo? ¿Por qué tener fe en el amor y la bondad de Dios? Porque Él está inclinado a hacer lo mejor para sus hijos. Por eso yo estoy llamado a confiar a tener fe en el amor y la bondad de Dios, en su fidelidad, porque Él es fiel a sus promesas. Porque en su Hijo son sí y son amén las promesas que Él ha dado a sus hijos. En Cristo, en Dios, en Cristo, sus promesas son sí y amén. Eso lo dice la palabra. Entonces yo estoy llamado a confiar en un Dios que es confiable porque Él es fiel. Pero además estoy llamado a confiar en un Dios confiable, en su amor y en su bondad, porque Él está inclinado a hacer lo mejor para sus hijos. Mi amado, lo que tú has vivido hasta el día de hoy, sea mañana, tarde, noche, madrugada, hasta el día de hoy, ha sido lo mejor que Dios tiene para ti. Yo estoy confiado absolutamente en ese pensamiento. Es más, eso forma parte de mi filosofía de vida. Lo que Dios me ha permitido vivir y experimentar, lograr y no lograr hasta el día de hoy, ha sido lo que Él mejor tiene para nosotros. Yo confío en un Dios fiel, en un Dios amoroso y bondadoso, pero además confío en su sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe perfectamente cómo lograr lo que tiene que lograr. Él sabe perfectamente cómo y cuándo hacer lo que Él tiene que hacer. Nadie le da órdenes a Dios. Él no tiene que llevar la agenda de ningún otro. Ninguno puede darle ninguna instrucción a Dios, porque nadie es tan santo como mi Dios, que es santo. Tened fe en Dios. Esa fue la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. Es creerle a Dios y es creer en su palabra, mis amados. Este es un pensamiento de un pastor a quien aprecio mucho. Dice: una fe sin Biblia es una fe vacía. Háblame de tu fe, pero también háblame de la Biblia que lees diariamente. Maravilloso este pensamiento. Una fe sin Biblia es una fe vacía, es una fe hueca.
Si me dices que eres una mujer de fe, pastor, yo soy una mujer de fe, háblame de la Biblia que está en tu mente y corazón. Pastor, yo soy un hombre aferrado a la fe en Cristo, háblame de la Biblia que está en tu corazón. Cuando hables, habla la palabra. Cuando ores, ora la palabra. Cuando aconsejes a otro, ora la palabra. Cuando tengas dificultades, vive la palabra. Si es así, tu fe es en Cristo. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Mi amado, la fe no es sola. La fe está acompañada, porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra del Señor Jesucristo. Romanos 10:17. Y con regularidad nosotros decimos que confiamos en X o Y personas. Sí, pastor, yo confío. ¿Tú confías en las personas? Te haría esa pregunta. Y probablemente la respuesta de vuelta sería, sí, pastor, yo confío en las personas. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que las personas no nos van a defraudar. Mi mamá nunca me va a defraudar. Yo confío en ella. Mi mamá nunca me va a faltar. Yo sé que esa palabra que ella me dé, ese compromiso que ella establezca conmigo, ella lo va a honrar. Por eso es que yo confío en ella. Esa persona siempre va a tener buena voluntad conmigo. Por eso yo confío en ella. Y sería perfecto para mí yo escuchar eso. Pero yo tendría que decirte lo siguiente. Entonces esa es la confianza que necesitas colocar en Cristo Jesús. Porque tú sabes muy bien que el Señor nunca va a faltarte. Porque tú sabes muy bien que el Señor nunca va a hacer nada en contra de su voluntad para contigo. Porque tú sabes muy bien que el Señor va a hacer todo lo posible para cumplir su voluntad para el bien tuyo. Porque tú sabes muy bien que el Señor siempre va a tener una buena voluntad para contigo. Y tú sabes muy bien que el Señor nunca va a defraudarte. Esa confianza que nosotros depositamos en personas, estamos llamados a depositar nuestra confianza en un Dios que es suficiente e infinitamente mucho más grande que cualquier otra persona. Pero esa no es la realidad. Hoy nosotros terminamos depositando nuestra confianza en las personas que nos defraudan y nos cuesta tanto confiar en Dios. Nos cuesta tanto confiar y depositar nuestra fe en Cristo. ¿No es así? Yo creo que esa es la experiencia de muchos de nosotros. Dios es fiel y amoroso para con los suyos. Dios es amoroso y bondadoso. Dios es sabio. Dios es soberano. Dios es misericordioso, mi amado. Y yo puedo generar confianza en ti. Si tú me dices, pastor, ¿puedo confiar en ti? Yo te voy a responder, sí, puedes confiar en mí. No te voy a defraudar. No voy a hacer nada de mala voluntad hacia ti. Todo lo que voy a hacer lo posible por no fallarte. Pero ¿sabes qué? En algún momento, porque soy humano y soy limitado, puedo fallarte. Pero Dios no te va a fallar. Y ahí es donde está la gran diferencia, mi amado. Nuestra fe antropocéntrica. Nuestra fe puesta en el hombre y no es una fe cristocéntrica, puesta en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos llegar a fallar porque hay cosas que no están en nuestro control, pero a Dios no se le sale nada de control. Y a veces confiamos más en las personas que en Dios. Veamos el testimonio del apóstol Pablo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 4 y 5. Te pediría que me acompañes en esta lectura. Perdón. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 4 y 5. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Mis amados, no podemos confiar en nosotros. Nada proviene de nosotros, nada sucede por nosotros, mis amados, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, nada procede de ustedes, todo procede de Dios. Por lo tanto, nuestra suficiencia viene de Dios. Dios es suficiente para nosotros, por lo tanto, es un Dios confiable, es un Dios en quien podemos confiar. Pero no solamente el apóstol, el profeta Nahum. Bueno es el Señor, aleluya, nuestro Dios bondadoso. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. Y Dios conoce a los que en Él se refugian. Tenemos el testimonio del apóstol Pablo, tenemos el testimonio del profeta Nahum y tenemos el testimonio del salmista, Salmo 18:2. El Señor es mi roca,
mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, mi amado. El salmista, el profeta, el apóstol dan fe de que Dios es un Dios confiable. Pero esa confianza y esa fe es en Cristo Jesús, no fuera de Él. Tú eres un hombre de fe, eres una mujer de fe, eres un joven de fe, eres un niño que tiene fe, eres un anciano que toda su vida ha creído que tiene fe. Bueno, esa fe no es fuera de Cristo, mi amado, esa fe está en Cristo. Segunda carta a los Corintios, de nuevo, capítulo 1, verso 20. Increíble este texto. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, dice Pablo, es decir, en Jesús, todas son sí. Aleluya. Como tantas sean las promesas en Cristo, en Jesús, todas son sí. Mi amado, las promesas que se van a cumplir sobre nosotros son aquellas que han sido colocadas en Cristo. Él es el heredero. Y nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, la herencia que se nos entrega es la que ha sido entregada en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo creo por fe, pero lo creo por la fe en Cristo Jesús. Continúo. Por eso también por medio de Él, amén. Es decir, en Jesús son sí las promesas y son amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Mis amados, las promesas en nosotros se van a cumplir. Por eso es que estamos llamados a tener fe en Dios. Cada una de las promesas que Dios ha hecho a sus hijos, que están en su palabra, toda la gracia que Dios ha derramado ha sido sí y amén para la gloria de Dios. No es para nuestro beneplácito, ni para nuestra gloria, perdón. Es para la gloria de Dios por medio de nosotros. En Cristo, mi amado, todas las promesas de Dios son sí y son amén. Usted no puede creer en Dios si no cree en Cristo. Muchas personas dicen creer en Dios. Yo creo en Dios. Yo le creo a Dios. Yo creo en Diosito. Y cuando le hablas de Cristo, bueno, sí, también. No saben cómo responder. Te pregunto, ¿tienes fe en Dios pero no tienes fe en Jesús? ¿En qué Dios estás tú basando tu fe? ¿En cuál Dios tú has proferido tu fe? ¿A quién le profieres tu fe? ¿A quién tú le has profesado tu fe? ¿A cuál Dios? ¿Al Dios de las Escrituras? ¿Al Dios que se hace llamar Padre, que se ha revelado en la palabra como Padre de Jesús? ¿Al Dios Padre? Porque estamos llamados a tener fe en Dios. Y si Jesús es Dios, nuestra fe está basada en Cristo. ¿Cómo se manifiesta entonces esa fe en nuestra vida? Acercándonos a Él. Acerquémonos a Jesús, acercándonos confiadamente ante el trono de la gracia. Acercándonos a Él con plena confianza y certeza de que Él es capaz de hacer lo imposible. Verso 23, en verdad os digo que cualquiera, mi amado, cualquiera que no dude, cualquiera que crea. ¿Cómo que cualquiera? Y entonces, ¿cualquiera? Sí, porque el poder no está en nosotros. El poder no está en ese cualquiera, está en Dios. Cualquiera pide a Dios, pero el poder para que eso suceda está en Dios. No está en ese cualquiera, pero si te acercas a Dios confiando en Él y confiando en su Hijo únicamente, si lo que pides está alineado y sintonizado con la voluntad de Dios, mi amado, de seguro que en ese cualquiera se dará. Se concederá, así termina el verso 26. Ese poder está disponible para cualquiera que cree y la clave no está en dudar. La clave está en creer en el poder de Dios. Lo que sucede es que nosotros dudamos y es totalmente imposible para una persona mover un monte, una montaña al mar, pero es totalmente factible y posible para nuestro Dios todopoderoso. Hermanos, es claro que estamos frente a un lenguaje hiperbólico. No se va a mover una montaña. No vimos eso en el mensaje veterotestamentario, es decir, en el Antiguo Testamento.
No vemos eso en el Nuevo Testamento. Es un mensaje en una hipérbole, es una figura literaria, es una hipérbole. Ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún apóstol, ni siquiera el mismo Jesús pidieron eso nunca. Le pidieron a Dios que moviera una montaña hacia el mar, un monte. Lo que Jesús está diciendo aquí, mi amado, es que la verdadera fe se acerca a Dios creyendo que puede hacer lo imposible. Que la verdadera fe se acerca a Dios creyendo que Él es capaz, que está en su mano hacer todo lo posible para que lo imposible suceda. Y esto, mi amado, la fe, como algunos creen, no es una carta y un cheque en blanco para que tú pidas lo que quieras según tus deseos, según lo que anhelas, según tus deleites, pero apartados de la voluntad de Dios. No es un cheque en blanco. No es una carta en blanco para pedirle a Dios lo que se nos antoje a nosotros. Alguien dijo en una oportunidad, la verdadera fe, la fe verdadera, la fe salvífica, la fe en Cristo, no tiene conflicto entre lo que yo digo y lo que creo en mi corazón. Porque lo que yo digo, que le pido al Señor, lo que yo oro, tiene total congruencia con lo que yo creo en mi corazón. Y ese es el hombre del doble ánimo, de las ondas del mar. Ese es el hombre que habla Santiago, del que duda, que es como la onda del mar. Andrew Murray dijo en una oportunidad, nosotros contamos y tenemos un Dios que se deleita con las imposibilidades. Qué maravilloso verlo así. Nosotros tenemos y contamos con un Dios que se deleita en las imposibilidades. John Newton dijo una vez, tenemos un Dios, esto es maravilloso este pensamiento, tenemos un Dios al que nadie le puede pedir demasiado. Tenemos un Dios al que nadie le puede pedir demasiado. Vayamos cerrando ya, mis amados. Quiero llevarles a una conclusión. Tenemos algunas lecciones. No es tener fe por tener fe. No es tener fe, yo soy un hombre de fe. ¿Fe en qué? Fe en que esto va a cambiar. ¿Va a cambiar qué? Porque lo que hemos visto es que las economías y las finanzas y las sociedades y las culturas han estado cada día en peor estado. Las situaciones de las sociedades, de los países, sus economías, sus sistemas políticos, las democracias en el mundo están temblando, están danzando sobre un hilo. Es decir, no vemos mejoría. ¿Fe en qué? ¿Fe en los sistemas políticos, en los sistemas económicos, en los sistemas tributarios, en los sistemas financieros, en los sistemas académicos? ¿Fe en qué? Porque no es tener fe por decir que tenés fe en sí mismo, porque la fe no es un fin en sí mismo. La fe es un medio. Tampoco es tener fe en la oración, que si oraste vas a creer en eso que oraste. Mi amado, eso no puede estar desencajado de las Escrituras. Ellos son medios, tanto la fe como la oración son medios, no son fines en sí mismos. Y el que confía en la fe y el que confía en la oración está en conflicto. Porque cuando ora, sus oraciones no son contestadas, porque no está orando con base a la voluntad de Dios. Cuando oramos a Dios, que es distinto, entonces nosotros estamos dejando todo el asunto en las manos de Dios. Cuando confiamos en Dios, cuando tenemos fe en Jesús y oramos conforme a la palabra que produce fe en nosotros, allí es distinto, porque estamos colocando los asuntos en manos de Dios, sabiendo que Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Ojo, Dios contesta siempre todas las oraciones. Bueno, pastor, yo he estado orando, pero no me has contestado algunas. No, lo que pasa es que tú estás pidiendo que se dé algo, pero Dios no te ha respondido porque no se te va a dar. Ya eso es una respuesta. Dios puede no responder tu oración y eso es una respuesta contestada a un no de Dios. Y Dios puede decirte no enfáticamente y es un no de Dios. Es decir, si oras con base a la voluntad de Dios, Dios dice sí. A su tiempo, pero Dios dice sí. Si no oras con base a la voluntad de Dios, Dios puede no responderte ese no, como puede responderte un no enfático y rotundo, y en todas las oraciones siempre vas a tener una respuesta de Dios. Un sí o un no o un silencio que dice no. El que confía en Dios ora y descansa porque la manera en cómo Dios obra
para lograr su cometido, le trae paz. Y él sabe muy bien que Dios está haciendo lo que debe hacer. Está confiado en un Dios soberano y sabio que hace lo que tiene que hacer. El que confía en Dios descansa en la soberanía de un Dios que sabe lo que tiene que hacer. No solamente eso, sabe lo que conviene hacer. El que confía en Dios, su fe descansa en la bondad y en el amor de Dios y en su misericordia. El que confía en Dios, su fe descansa en la soberanía de Dios, que hace lo que tiene que hacer en su tiempo, cómo y cuándo lo debe hacer. El que confía en Dios, su fe descansa en Cristo para el perdón de su pecado. Mi amado, el que confía en Dios, porque cree en Cristo y confía en Cristo, mi amado, ora a Dios descansado, porque sabe que sus pecados están perdonados en Cristo Jesús. Mi amado, la pregunta al final es, ¿tienes fe en Dios o tienes fe en ti mismo? Hay una gran diferencia, hay una brecha enorme. Si descansas en Dios, si tienes fe en Dios, tus oraciones son con base a la palabra. Por lo tanto, tú tienes reposo en Jesús. Así tus oraciones no tengan respuesta, o no tengan respuesta satisfactoria o respuesta positiva de parte de Dios. Tú descansas porque sabes muy bien que la decisión que Dios ha tomado, esa respuesta que Dios no te ha dado, o esa respuesta negativa, es lo mejor que Dios tiene para ti. Y si no tenemos esa fe, entonces pidamos a Dios que cambie nuestro corazón incrédulo, nuestro corazón contumaz, por un corazón crédulo, por un corazón de carne, por un corazón que duda, pero que prontamente va a proceder a creer en Cristo Jesús. Mi amado, oremos, tened fe en Dios. ¿Tienes fe en Dios hoy o estás confiando en ti mismo? Es pertinente que oremos. Amado Dios, bendito sea tu nombre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarme a ver mi propio corazón. Sí, debo reconocer que muchas veces no profeso esa fe en Cristo. Es fe en mí mismo, en mis propias finanzas, en fe en mi familia, es fe en el trabajo, es fe en las inversiones, en la póliza de seguro, en la póliza de vida, pólizas de cuánta cosa logramos adquirir para darnos un sentido de seguridad falso, y por eso debo pedirte perdón. Confío en un Dios que es fiel a su promesa, que sus promesas son sí y un amén en Cristo, para su gloria y para la bendición nuestra. Confío en un Dios que ha perdonado en Cristo todas mis faltas. Padre, te pido perdón. Confío en un Dios que es fiel y bondadoso, que es amoroso, que es sabio, que es soberano, que es providencial, que es omnipotente, que es todopoderoso. Confío en un Dios que hace lo imposible posible, pero también confío en un Dios que puede convertir mi corazón incrédulo contumaz, un corazón que duda en un corazón crédulo. Padre, ayúdame en medio de mi incredulidad a que mi fe y mi confianza estén puestas en tu Hijo amado Jesús, para tu gloria y para mi bendición. En Cristo Jesús he orado creyendo. Amén y amén. Amado, tú que nos has visto, nos has escuchado, espero que esta enseñanza sea de tu bendición, sea de tu agrado, sea que pueda penetrar en lo más profundo de tus sentidos, que hoy pueda sacudir tus pies, el lugar en donde estás, el sillón en donde estás, en la comodidad y en la ergonomía en donde estás, que puedas sentirte movido hoy a que tu fe no está en el verdadero Dios. Necesitamos colocar nuestra fe y nuestra confianza en el Dios amoroso, en el Dios fiel, en el Dios soberano, en el Dios providencial, en el Dios sabio y misericordia que se ha revelado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en una próxima oportunidad.